Ideólogos en Marcha, un espacio de formación, reflexión y compartir. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Tenemos esta imagen tan preciosa del corazón de Jesús en Valladolid, que es como la capital mundial del corazón de Jesús. Yo he tenido la suerte de vivir 20 años allá, aquí en Perú ya llevo 25, y casi todos los días iba ante esa imagen. Es el santuario de la Gran Promesa. Y allí al padre Hoyos, ya beato, padre Hoyos, le dijo el corazón de Jesús: reinaré en España y en Hispanoamérica y con más predilección que en todas las partes del mundo, ¿no? Entonces por eso se llama el templo de la Gran Promesa. Estamos en el mes del corazón de Jesús, por tanto nada hay que temer, nada hay que temer. Venid a mí los que están cansados y agobiados, que yo les aliviaré. Y hoy es la fiesta del Corpus. Dice un refrán: 3 jueves hay en el año que relucen más que el sol: Jueves Santo, Jueves de Corpus y Jueves de la Ascensión. Por tanto, con este sentimiento de gratitud, de acogernos, ¿no?, a su corazón, vamos a exponer un poquito, ¿no?, el mundo tan amplio de las ideologías, es amplísimo. Yo lo que quiero es decirles que durante todo un año se ha venido trabajando esta revista. Es un trabajo arduo en el que colaboran los filósofos del movimiento, sobre todo Andrés Jiménez, que ha sido catedrático de instituto allá en Pamplona, que a los 22 años ya ganó la cátedra de instituto, ha sido director, ¿no? Hizo su tesis doctoral sobre Comte, ¿no?, que es una de las ideologías más importantes, ¿no?, porque es el cientificismo, ¿no? Entonces él ha hecho el artículo de portada, ¿no?, las ideologías en el escenario cultural de hoy. Y luego viene una entrevista estupenda del que ha sido el director general de los Cruzados de Santa María, Fernando Martín, que está con nosotros. Bien, Fernando Martín dio una conferencia magistral el sábado pasado a todos los institutos del mundo, ¿no? Y aquí se le hace una entrevista. Yo estuve con él cuando éramos profesores de primaria, incluso viví 4 años en el mismo cuarto, ¿no? Fernando Martín luego hizo su filosofía, la pedagogía, teología en Roma, y es un auténtico maestro. Entonces le hace una entrevista sobre cómo son las ideologías. Él está ahora en la Universidad Católica de Ávila y lleva pues muchas clases, asesorías, ¿no?, desde la Universidad Católica, y es experto también en Biblia, ¿no? Él hizo un curso especial, ¿no?, de Biblia allá en Roma, ¿no?, y también hemos compartido, ¿no?, algunos de sus talleres. Bien, entonces vamos a presentar esta revista. Aquí les pongo el índice. Este es el tema de portada, las ideologías en el escenario cultural de hoy, y este es el índice de la revista, que sale el 1 de junio. Entonces, como no puede llegar por correo ni presencial, pero se comparte por internet. Ven que el tema de portada es las ideologías, el escenario cultural de hoy, y luego ya las nuevas ideologías. Hay varios artículos, la entrevista con Fernando Martín, y luego los distintos apartados, ¿no?
Por ejemplo, el estar en América, pues es un artículo que es la entrevista que yo le he hecho a Luis Martín Regalado y que es fruto de uno de los encuentros de Laicos en Marcha, aquí, ¿no? Entonces, la exposición tan estupenda que nos dio, yo la he reducido y está publicada aquí. Entonces yo se lo agradezco también. Y es justamente el contrapunto a las ideologías. Una ideología se queda con una idea parcial, con pretensión de ser total, pero que la quiere imponer así, por la fuerza del poder, ¿no? Por ejemplo, libertad. Está muy bien la libertad. ¿Quién no? ¿Quién no quiere la libertad? Somos libres, seámoslo siempre. Todos los signos de los países de América tienen como, diríamos, su nacimiento en torno a esa idea, ¿no? Porque nacieron para independizarse de España. Entonces, en Francia, el tema, ¿no?, de la libertad es fundamental, ¿no? Libertad, igualdad, fraternidad. Pero ¿cuál es el problema? Cuando la libertad se desconecta de la verdad, cuando la libertad se convierte en algo absoluto. Y lo importante es que yo sea libre, aunque aplaste al vecino. Ese es el problema. Y esa es la ideología. Libertad para los que puedan. Con la boca chica, los revolucionarios franceses decían esto. Y con la boca chica, cuando se proclama la libertad, cuando se convierte en ideología, pues se olvida la igualdad, se olvida la fraternidad. Otras veces se insiste en la igualdad. ¿Quién no está de acuerdo en la igualdad? Pero si por la igualdad, como viene el socialismo, ¿no?, y la estatalización, aunque no haya libertad, ahí tenemos la ideología socialista, comunista. Queda. Fíjese que fruto del proceso histórico es muy difícil que hoy tengamos ideologías así en su estado puro, podríamos decir. Por ejemplo, el APRA, aquí en el Perú, ha intentado recoger lo mejor de la libertad y lo mejor de la igualdad. Y ustedes saben cuál es el lema, ¿no? Sandro, ¿cuál es el lema del APRA? ¿Justicia social? Es pan, que es el eslogan, ¿no?, de alguna manera, de la igualdad, de lo social, pan con libertad. Entonces, fíjense qué bello además, ¿no? Y intenta recoger lo mejor. Entonces ha habido movimientos sociales, políticos, que intentan recoger lo mejor para intentar que no sean ideologías, sino que alienten movimientos, ¿verdad? Entonces es importante que veamos todo esto. Miren, la respuesta frente a la ideología nos la dio Luis Martín Regalado, ¿verdad? El compromiso de un católico, padre de familia, que es al mismo tiempo profesor, que es al mismo tiempo miembro de una hermandad. Esa coherencia de vida, pero que la lleva también a la familia, a la profesión, a la sociedad. Vamos para ver qué es una ideología, ¿no? Andrés, en el primer artículo, Andrés Jiménez, el doctor Andrés Jiménez, nos da esta definición de
ideología. Interpretación del mundo y de la vida que sirve a una voluntad de poder que busca su instauración efectiva en la práctica y en la vida social. Y recoge el comentario de Marx, Carlos Marx, cuando dice: hasta ahora los filósofos se han dedicado a interpretar, a comentar el mundo. Desde ahora, él se autodenomina el socialista científico. Desde ahora tenemos que transformarlo. No me importan las ideas, los comentarios. Lo que yo quiero es transformar. Fíjese que esto es muy interesante. Hace unos días yo escuchaba a Pedro Castillo cuando se presentaba en Puente Piedra, ¿no? Y cuando le criticaban que era improvisado su programa, dice: ¿ustedes creen que el pueblo puede improvisar? ¿Ustedes creen que yo puedo ser un improvisado cuando soy producto del pueblo y tal, ¿no? Entonces, las ideas no cuentan. Lo que cuenta es la voz popular. Lo que cuenta es la transformación sobre la marcha. Los filósofos han interpretado: desde ahora hay que transformar, cambiar. La eficacia es más importante que la verdad, porque hace la verdad. Entonces, fíjense qué importante es este cambio sustancial, ¿no? La ideología no me importa si es verdad o mentira, ¿no? Lo importante es que yo la construyo. Fíjese que incluso en la ideología de género está presente también, ¿no? Yo construyo mi realidad, lo que yo me sienta. Si me siento varón, pues soy varón. Si me siento mujer, si voy cambiando, se va transformando. Entonces, fíjese que está en toda ideología, está justamente esta pretensión, ¿no? De cambiar, cambiar la realidad, aunque no esté conforme con la verdad. Decía Machado: la verdad es lo que es y sigue siendo verdad aunque me lo digan al revés. La verdad, tu verdad, mi verdad, no. La verdad. Y ven conmigo a buscarla. La verdad, decía Santo Tomás de Aquino, es la adecuación de mi razón con la realidad. Adecuar el pensamiento a la realidad. Marx dice que no, que la verdad se construye, la verdad se hace. Miren algunas de las verdades que se han forjado, que se han construido. El nazismo, en principio, ¿cuál es el término del nazismo? Es nacionalsocialismo. ¿Quién va a estar en contra de un sano nacionalismo? Si el Perú está en los Juegos Olímpicos, si el Perú está en el Mundial, pues yo soy el primero en tremolar la bandera, ¿no? Y ser nacionalista. Pero si eso me lleva a pisotear las otras naciones, a odiar las otras naciones, como hizo este nacionalismo socialista, el nazismo, o sea, Hitler empieza bien, incluso fue elegido democráticamente, ojo, o sea, no fue un dictador, no implantó, no llegó por un golpe de Estado, ¿no? Fue elegido democráticamente.
Pero, ¿qué es lo que va a hacer con Alemania? Que todas las naciones le van a estorbar. Le estorban los judíos y hay que perseguirlos. Le estorban los católicos, le estorban los comunistas. O sea, lo único que afecta es la raza aria, los alemanes. Por tanto, lo ha convertido ya en una ideología. Tenemos a Lenin. Miren, Marx decía, ¿no?, que la sociedad es una lucha de clases, que toda la historia de la humanidad ha sido una lucha de clases y que, como el materialismo es dialéctico, llegará un momento en que dejarán ya de luchar y triunfará la clase más numerosa, el proletariado. Pero eso que él profetizó para Inglaterra y para Alemania no se dio, y tuvo que venir Lenin para decir ya, marxismo, leninismo. Eso es el comunismo. Comunismo es Marx más Lenin. ¿Qué aporta Lenin en el 1917? En el año de Fátima, 1917, que para conseguir esa sociedad sin clases se necesita la dictadura del proletariado. Entonces, tiene que ser el proletariado el que implante la dictadura. Y para el marxismo, el fin, una sociedad sin clases, una sociedad feliz, justifica los medios. Entonces, el comunismo ha asesinado a 100 millones de personas para que se implante el comunismo. Y Sendero Luminoso ha matado a 70.000 personas. Y ETA en España ha matado a miles de personas. Y en Cuba, y en Rusia, y en China, y en tantos lugares, se puede matar. ¿Para qué? Para lograr el fin, que es la sociedad sin clases. Ahí tenemos la ideología. Tenemos al Che Guevara. ¿Cuántas personas llevan incluso todavía en su polo esta imagen del Che? El Che fue un asesino. Mandó matar para construir una sociedad sin clases. Eso no significa que fuese quizá un monstruo, que no tuviese valores, pero hay que afirmar, ¿no?, lo que está detrás de una ideología. O sea, una ideología puede destruir, puede hacer una hecatombe, ¿no?, en los lugares donde ha reinado. Y lo tenemos en Hitler, y lo tenemos en Lenin, y lo tenemos en Mao, ¿no?, y lo tenemos en tantos lugares donde las ideologías se han convertido en una realidad. ¿Cuáles son las ideologías más influyentes? En el siglo XIX, el liberalismo, los socialismos, los nacionalismos, el cientificismo, pensar que la ciencia es, diríamos, la respuesta a la felicidad del mundo. Y yo solamente admito la ciencia y no admito ya la fe, por ejemplo, ¿no? El cientificismo opone la ciencia, solamente lo que vea es lo que yo creo, solamente lo que se pesa. Entonces no admito otras realidades, la realidad espiritual. El evolucionismo radical. No estamos hablando del evolucionismo, diríamos, como teoría, que la Iglesia también lo admite, ¿no? O sea, el evolucionismo radical es aquel que viene a decir que todo es materia, todo es materia. Y como no logran dar el salto desde lo material a lo espiritual, pues niega la existencia del alma, niega la existencia del espíritu, ¿no? Entonces, nosotros admitimos que ha habido evolución, pero no
esa evolución total, ¿verdad? Para interpretar, para entender el salto de la materia al espíritu, ahí tiene que estar Dios, tiene que estar este ser espiritual, eterno, creador. Por tanto, el evolucionismo radical también es una ideología. El malthusianismo, otra ideología, ¿no? Malthus, este filósofo del siglo XVIII, que viene a decir que la población crece según la progresión geométrica. 1, 2, 4, 16, y los alimentos en una progresión aritmética 1, 2, 4, 8, 16. Entonces llegará un momento en que no va a haber alimentos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues controlar la población. ¿Y cómo se controla? Pues impidiendo que nazcan. Entonces ahí viene ya el control de la natalidad. Incluso se ha metido de tal manera que incluso a veces ya cuando vemos una mujer embarazada, ¿no? Si tiene ya 4 hijos, pues lo vemos como que es un enemigo, ¿no? Como que nos va a quitar el alimento. ¿Pero dónde vas? Si parece ya una coneja, tantos hijos, ¿no? Se ha metido de tal manera el malthusianismo, ¿verdad? Que ahí está la ideología, la ideología. En el siglo XX, a la vez que siguen estas ideologías, han ido apareciendo otras ideologías, ¿no? El psicoanálisis, fíjense que todas las ideologías tienen su punto verdadero. El peligro está cuando se convierten en algo absoluto y se quiere hacer su sitio por la fuerza, por el poder, por el número de votos y tal. Nadie niega el valor del psicoanálisis, pero cuando ya todo se interpreta en función, ¿verdad?, de problemas sexuales, ¿no?, que han tenido conflictos, ¿no?, psicoanalíticos, pues ya se convierte en una ideología. El feminismo. Todos estamos de acuerdo en que la mujer y el varón son iguales. ¿Cuál es diríamos ya, cuándo llega ya la mentira, cuándo no es verdad? Cuando el feminismo se opone ya al varón, ¿no? Como que no caben, ¿no? Tienen que luchar y tiene que vencerlo, ¿no? Como que no se complementan, ¿no? Entonces, nosotros defendemos, pues, un sano feminismo, ¿no?, que es la valoración de la mujer. Hay una carta preciosa del Papa Juan Pablo II, ¿no?, Mulieris Dignitatem, donde habla justamente del valor, ¿no?, de la mujer como esposa, como madre, como consagrada, ¿no? Un canto, ¿no?, a la mujer. Otra ideología, pues el género, que tiene que ver con el marxismo, ¿no? Entonces, no existe sexo masculino o femenino, sino que ya hay algunos que hablan de 30, ¿no? O sea, porque empiezan a combinar, a combinar, saber, empiezo a imaginar, ¿no? Unos son masculinos, otros solo femenino, unos son ambivalentes, otros son trans, unos empezaron de una manera, luego siguen de otro, no es lo que tú crees, lo que tú vas construyendo. El ambientalismo, ¿no? Está muy bien, pues, cuidar el ambiente, pero cuando esto lo absolutizas, la ecología, lo mismo, ¿no? Está muy bien
combatir, combatir pues todo aquello que atenta con el bien, ¿no? del planeta, ¿no? Pero cuando llega incluso, ¿no?, a defender las ballenas, a defender pues las vicuñas, pero luego se admite el aborto, por ejemplo, ¿no? ¿De qué hablamos? O sea, estamos defendiendo animales, estamos defendiendo, pero luego nos oponemos a la vida humana, ¿no? El animalismo, las mascotas, ¿no? A veces ya hay casi como un culto, ¿no?, a las mascotas, ¿no? Y ya casi como que tienen un alma, y ya prácticamente no les bautizan de milagro, ¿no? O sea, ya, ten cuidado, es que es un, ¿no? Pues un animal es un animal, pero hay una diferencia abismal, ¿verdad?, con un ser humano, ¿no? Pero hay ya una ideología animalista, ¿no? El globalismo, ¿no? El globalismo. Está muy bien el mundo global, hay que soñar, ¿no? Pero el globalismo no tiene en cuenta ya a lo nacional, a la patria, ¿no? Y entonces, bueno, pues el nuevo orden, el romper, ¿no?, con, digamos, con nuestras raíces, con lo que nos hace como pertenecer a una patria, ¿no? Entonces, vemos el transhumanismo, ¿no? Hay algunos que ya hablan de estos seres que se pueden, si nos está viendo Alexis, él sabe mucho de esto, ¿no? Todos los que están hablando de los robots, ¿no? Hasta dónde llega ya lo virtual, ¿no? O sea, ya hay robots que parece que piensan, que parece que nos ganan incluso, a nosotros. Ya se está hablando del transhumanismo, ¿no? Y algunos dicen que lo virtual ya es casi más real que la realidad misma, ¿no? Entonces, son ideologías que están saliendo, ¿no?, a partir de los años 60. Fíjese, en el siglo XIX hubo tantos errores, hubo tantas ideologías, que nuestro querido Pío IX, ya saben que tenemos aquí un queque, el Pío IX, en honor al beato Pío IX, hizo un catálogo con todos los errores, el sílabo de errores. Estos son solamente el enunciado de los capítulos de errores, ¿eh? Fíjense, 10. Panteísmo, naturalismo, racionalismo. Racionalismo moderado, indiferentismo. Latitudinarismo, socialismo, comunismo. Sociedades secretas como la masonería. Sociedades bíblicas, en contra de la Iglesia. Sociedades clérico-liberales, porque hubo incluso clérigos que apostaban por el liberalismo. Y hubo varios libros que decían el liberalismo es pecado, ¿no? Porque en su primer momento el liberalismo a ultranza fue condenado por la Iglesia. Errores acerca de la Iglesia también lo sabía, ¿no? Pensar pues que la sociedad, que la Iglesia pues no fue fundada por Cristo, sino que fue una idea de San Pablo. Otro error de la Iglesia, pensar que la Iglesia, ¿verdad?, pues es de fundación democrática, que fue una construcción de los apóstoles. Entonces está bien claro el Evangelio. Soy yo el que os ha elegido, ¿verdad? Cristo es el fundador, pero ha habido errores, ¿no?, en la Iglesia. Errores tocantes a la sociedad civil o en relación con la Iglesia. Por ejemplo, aquí mismo, en el Perú, hay un caso muy célebre, González Vigil, por ejemplo. González Vigil fue sacerdote. González Vigil dejó el sacerdocio.
Y González Vigil no aceptó la relación Iglesia-Estado. Para él, el Estado tenía que incluir a la Iglesia. Por ejemplo, en la actualidad hay algunas leyes que dicen, ¿no?, que la religión no debe ser enseñada en los colegios, sino en las iglesias, que no le compete. Bueno, pues muchos piensan que la iglesia no tiene que tener una presencia pública. ¿Por qué tiene que haber capellanes en el ejército? En los hospitales. Ustedes saben, y veremos que en el plan de Perú Libre existe esto ya. O sea, que se quite el concordato, el acuerdo Iglesia-Estado. Por tanto, nada de enseñanza de religión católica, que la enseñen en sus parroquias. Nada de capellanes en los hospitales. Nada de capellanes en el ejército, ¿no? Entonces, esos errores ya estaban ahí en el siglo XIX, ¿no? La relación de la sociedad con el Estado. Errores acerca de la moral natural y cristiana, errores sobre el matrimonio, errores sobre el principado civil del romano pontífice, ¿no? Algunos pues no admiten que el Papa tenga la última palabra, ¿no? Sino que sea diríamos, una construcción de los cardenales, ¿no? Lo que decidan los cardenales. Y luego errores relativos al liberalismo. Bueno, simplemente para que vean que en el siglo XIX, en 1864, había tantos errores, tantas ideologías, que se hizo incluso un catálogo. Lo tienen ahí, ustedes, cualquier cosa de estas, yo les aconsejo que entren en la página Vaticán BA. Es la mejor, porque es la oficial. Ustedes le dan Vaticán BA y encuentran todos estos documentos. Fíjense qué errores alusivos al liberalismo en ese momento. Dicen, es lo que en el catálogo, sobre el capítulo 10, ¿no? Ven que he puesto 10, el número 10 sobre el liberalismo, lo desarrolla de esta manera. Dice: en nuestra edad no conviene que la religión católica sea tenida como la única religión de Estado, con exclusión de otros cualesquiera cultos. Aquí incluso la Iglesia ha ido modificando, ojo, estamos en 1855, y en ese momento, aquí por ejemplo, en el Perú, en tiempos de Castilla, por ejemplo, del presidente Castilla, hay un gran debate entre los conservadores, como Bartolomé Herrera, y los liberales, como Pedro Gálvez. Entonces, los liberales vienen a decir que la religión católica no puede ser la única religión. En cambio, los católicos en ese momento defendían que la única religión, con exclusión de todas las demás, tenía que ser la católica. En el Concilio Vaticano II ya se va a cambiar y hay una constitución sobre la libertad de cultos, la libertad religiosa. ¿De acuerdo? Entonces, es importante ver justamente esta actitud, que la propia Iglesia, porque no es definitiva, pues también la ha modificado. Otra, ¿no? Dice: es sin duda falso que la libertad civil de cualquier culto, y lo mismo la amplia facultad concedida a todos de manifestar abiertamente y en público cualquier opinión, conduzca a corromper más fácilmente las costumbres y a propagar la peste del indiferentismo. Miren, esto mismo lo ha denunciado de manera más sencilla el Papa Benedicto XVI, con una palabra. ¿Se acuerdan cómo lo denominó?
hay una palabra que va a emplear Ratzinger, Benedicto XVI. La dictadura del, en vez de indiferentismo, del relativismo. ¿Se acuerdan que el Papa Benedicto XVI tenía un lema que era cooperadores de la verdad? Lo fundamental del Papa Benedicto XVI era que frente al relativismo lo que tenía que triunfar era la verdad. Por eso le dio tanta importancia al culto, a la adoración. Fíjense qué bonito que hoy terminemos nuestro círculo en una adoración ante el Santísimo. Porque frente a toda ideología, frente a todo indiferentismo, frente a todo relativismo, lo absoluto. Solo Dios es lo absoluto, todo lo demás es relativo. Entonces, ahí condena el indiferentismo, ¿no? Bueno, da lo mismo, bueno, esto. Bueno, pero si él es muy religioso en su religión, pues, ¿por qué le voy a tener yo que decir de la mía? El indiferentismo, el relativismo, ¿no? Bien. Aquí tienen entonces toda esta colección. Tendríamos que hablar, ¿no?, del liberalismo, cientificismo, el evolucionismo radical que le he explicado, el nacionalismo, que también hemos hablado, malthusianismo, ¿verdad? El ecologismo, globalismo, ideologías totalitarias, les puse ahí la imagen, ¿no? Tanto Lenin, Stalin, Mao, Hitler, Mussolini, ¿no? En el siglo XX, el positivismo jurídico, no es que esto es la ley. Bueno, pero a lo mejor la ley es inmoral. Bueno, pero a lo mejor la ley, ¿verdad? ¿Cuántos ya han aprobado el divorcio, el aborto, ¿no? ¿Eso significa que es verdad? No. Entonces el positivismo jurídico, otra ideología, ¿no? La globalización y el nuevo orden ético mundial, ¿no? Aquí tienen, en la revista Star, es la portada del capítulo de las nuevas ideologías. Voy a ponerles algunas diapositivas que me las pasó el padre Carlos Rosell, porque él ha dado varias charlas sobre este tema, ¿no? Entonces, cuando aparecen así textos es porque los he tomado de él. ¿Qué es lo que dice el Evangelio Mateo 26? Guarda tu espada, le dijo Jesús, porque los que a hierro matan, a hierro mueren. ¿Crees que no puedo acudir? Bueno, fíjense en cómo pues Jesús está condenando la violencia, cómo está condenando, diríamos, el fin justifica los medios, ¿no? Ideologías condenadas por la Iglesia y que no me va a dar tiempo a desarrollarlas, ¿no? Porque ya estamos 3/4 de hora, ¿no? Pero está el progresismo, viene a decir que a lo largo de la historia va evolucionando y también la fe y la moral hay que cambiarlas, ¿no? Sin embargo, la fe y las verdades del credo son intocables. Esas no se pueden modificar, ¿no? Timoteo, dirán, San Pablo, guarda el depósito de la fe. Hay cosas que no se pueden cambiar, ¿no? Y las cosas que no se pueden cambiar son las que tenemos nosotros en el credo. El integrismo. Hay cosas que sí que se pueden cambiar y se deben cambiar. El integrista es aquel que dice, no, es que esto no se puede cambiar. Hay que hacerlo en latín, hay que hacerlo de rodillas, hay que hacerlo. Es un medio. La Iglesia te va a decir, es un medio, elige lo que quieras. La mano, la boca, no, porque si no lo hago, si no lo hago en latín, no. La Iglesia te deja elegir y te dice, se puede cambiar.
no les tengan miedo, no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Hay cosas que se pueden y se deben cambiar, ¿no? El relativismo, ¿no? Ya hemos hablado, ¿no? De cómo fue condenada, ¿no? Sobre todo Benedicto XVI, la dictadura del relativismo. La nueva era, ¿no? Mezcla de varias creencias, como el panteísmo, reencarnación, devoción incorrecta de ángeles, negar a Jesús como el único Salvador, ¿no? Y la respuesta, San Pablo, ¿no? En Timoteo 1:3. El consumismo también es una corriente que lleva a sobredimensionar los bienes materiales y nos hace creer que valemos por lo que tenemos y no por lo que somos. La ideología de género, atentado directo contra la verdad de la persona humana, negando la diferenciación sexual. Toda visión deformada de la persona humana afecta la fe. Génesis nos dice muy claro, ¿no? Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó. Varón y mujer los creó. La mundanidad. El mundano no tiene una visión sobrenatural de la realidad. Está aferrado a las cosas del mundo. No piensa en lo eterno. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos mundanos. Nos dice el Evangelio de Juan, ellos no son del mundo, como tampoco no soy yo del mundo. El comunismo, otra ideología atea que promueve la lucha de clases para lograr una supuesta sociedad sin clases. Es responsable, como hemos dicho, de varios genocidios. Se habla de más de 100 millones de muertes. Y además promueve el odio y la lucha de clases. Cristo es la vida eterna y nosotros lo que buscamos es conocerle a Él como el único Dios verdadero, el camino, la verdad y la vida. Miren, no me da tiempo, pero a la hora de elegir bien, tenemos que conocer los programas de cada partido. ¿Por qué? Porque ahí es donde están los principios. Y no vale decir, no, eso es lo que dice el programa. Entonces estás mintiendo. Tú has presentado un programa para que te aprueben. Y si te han aprobado, es justamente porque tú te comprometes a llevar a la práctica ese programa. Fíjense, el capítulo primero, ustedes pueden entrar y ver los dos programas, ¿no? Sobre la naturaleza del partido. Dice que Perú Libre es una organización de izquierda socialista que afirma su corriente ideológica, política y programática. Y él dice que para ser de izquierda hay que abrazar la teoría marxista y bajo su luz interpretar todos los fenómenos que ocurren en la sociedad mundial, continental y nacional. A partir de ese diagnóstico, plantear criterios de solución que conlleven a la satisfacción de las mayorías. Asimismo, los postulados mariateguistas. Ustedes saben que Sendero Luminoso, el nombre completo es por el sendero de Mariátegui. A Mariátegui se la ha interpretado de muchas maneras, ¿no? Pero el fondo fundamental es marxista, ¿no? Como indica aquí, ¿no? Por tanto, decir de izquierda sin reconocernos marxistas, leninistas o mariáteguistas es simplemente obrar en favor de la derecha con decoro de la más alta hipocresía. Fíjense qué contradicción. Yo he escuchado varias entrevistas que le dicen al candidato, ¿no? A Pedro Castillo, no. Yo, ¿cómo voy a ser marxista? Si yo creo en Dios. ¿Cómo voy a ser leninista y tal? ¿Cómo voy a ser...? Bueno, pero ahí lo estás diciendo. Y te está diciendo el programa que es obrar en favor de la derecha con decoro de la más alta hipocresía cuando tú dices que eres de izquierda sin declararte marxista. Entonces es importante ver el capítulo primero.
Perú Libre está hablando de una nueva constitución, asamblea constituyente. Ustedes saben que eso lleva varios años, ¿eh? Si ahora el problema número uno, ¿no?, es luchar por la vida, entonces eso va a llevar, ¿verdad?, a desenfocar en la realidad urgente, que es luchar sobre todo contra la pandemia, luchar contra los problemas urgentes. El problema urgente no es una nueva constitución. Eso quizá más adelante, con un tiempo tranquilo y tal, lo que sí que hay que modificar algunos artículos de la Constitución. Eso prácticamente hay como un acuerdo en todos, ¿no? O sea, porque dicen algunos, ¿cómo es posible que con esta Constitución se haya podido cerrar el Congreso y en poco tiempo se haya podido también hacer dimitir al presidente? Y los dos tienen razón. Entonces habrá que modificar algo, ¿no?, para que no se dé de manera tan automática, ¿no? Bien, entonces, miren, por ejemplo, algunos puntos que habría que ver. Dice, Fuerza Popular habla de la economía social de mercado. Y Perú Libre se habla de el neoliberalismo, la condena, ¿no?, del neoliberalismo, la libertad de mercado, la libertad de empresa, ¿no? Entonces, lo considera como un enemigo de la libertad. O sea, diríamos, condena la libertad de mercado, la libertad de empresa, la libertad de industria. Dice, quebraron la incipiente industria nacional. Está hablando de estatalización. La prensa. El socialismo no aboga por la libertad de prensa, fíjense, sino por la prensa comprometida con la educación y la cohesión de su pueblo. O sea, se está hablando, ¿verdad?, ya de que el problema va a venir por ahí. Miren a quién cita. El legado de Lenin, el legado de Fidel Castro. ¿Qué es lo que se ha hecho en esos sitios? No ha habido libertad de prensa, ni en Rusia ni en Cuba, ¿no? En educación, para el socialismo, para el comunismo, el Estado es el que educa, es el que pone las escuelas. No se admite que los padres son los que tienen el derecho a elegir la educación para sus hijos. El Estado es subsidiario. O sea, lo que tiene que hacer es ayudar a los padres a que elijan la escuela que quieren para sus hijos. Favorecer. Entonces tiene que haber muy buenas escuelas públicas, pero también permitir que no haya una desigualdad. O sea, que no solamente, ¿verdad?, puedan elegir la educación los que tienen plata, ¿no? El Estado tiene un papel subsidiario. En algunos sitios se habla del cheque, ¿no? O sea, que habría que dar un cheque a los padres para que luego elijan la escuela que quieran. Pero tiene que favorecer la iniciativa social, no estatalizarlo todo. ¿Y qué dicen los partidos? A ver si tengo aquí, se me ha ido uno. A ver, por ejemplo, el tema del aborto. Miren, Perú Libre, despenalización del aborto. Está demostrado que un país que no controle su natalidad está condenado a no salir de la pobreza. Según las estadísticas, los países que han despenalizado el aborto lograron que el número de los mismos bajara. Está clarísimo. Fuerza Popular dice, según el decálogo de la Constitución del 93, protegemos decididamente el derecho a la vida desde su concepción. Defendemos el interés del niño y los adolescentes, así como a la familia, que es la célula fundamental de la sociedad.
¿Qué dicen los partidos sobre la Iglesia? Si ustedes le dan al Google, simplemente y ponen la palabra Iglesia, miren lo que dice Perú Libre. Correa, o sea, el presidente Correa, recordaba que cuando llegaron los españoles a América, comenzó la colonización territorial y cultural, pero esto no sería fácil sin la participación de un aliado político, mediático, propagandística, que en este caso fue y sigue siendo la Iglesia Católica, mientras destruían nuestras culturas y ejecutaban a los líderes nativos, invocaban la obediencia y el bautizo, ofreciendo salvación en el cielo. Capítulo 6. En el capítulo 17 hablan de abolir el concordato con la Santa Sede, marco sobre el cual la Iglesia Católica está exonerada de impuestos. O sea, quiere decir que si se acaba el concordato, muchas de las obras por las cuales la Iglesia está trabajando en hospitales, en colegios, en comedores populares, se va a acabar. Entonces es importante ver qué es lo que conlleva el concordato. Les recomiendo este libro del Instituto de Estudios Social Cristianos. Lo pueden bajar de internet. ¿Ven? Instituto de Estudios Social Cristianos. Es una propuesta de gobierno desde el social cristianismo, desde la doctrina social de la Iglesia. Miren, son 13 capítulos interesantísimos sobre cómo tendría que ser la Constitución, la economía, el trabajo, la seguridad alimentaria, la educación, la salud, el mundo internacional, el medio ambiente, la ordenación territorial, la corrupción, la seguridad ciudadana, el orden social y el aporte de la Iglesia desde el inicio de la nación hasta el bicentenario. Es un artículo magistral del padre Juan Roger Rodríguez Ruiz, que está como rector en la Universidad de Chimbote. Entonces es un artículo magistral. Bien, se nos ha ido el tiempo. ¿Y cuál es el fundamento de la política? Pues no las ideologías, sino la persona humana. La persona humana como ser social. ¿Cuál es el fin de la política? El bien común. ¿Qué es el bien común? El conjunto de bienes que hacen posible una vida verdaderamente humana. ¿Cuáles son esos bienes? El respeto a la vida, el respeto al matrimonio y la familia, la vivienda digna, la salud, la seguridad, el trabajo, la educación, la libertad religiosa, la cultura. ¿Dónde se encuentra todo esto? En la doctrina social de la Iglesia. Y es importante lo que se llaman los principios innegociables. Miren, ¿cuáles son los principios innegociables? La vida humana, el matrimonio y la familia, el derecho de los padres a la educación, la libertad religiosa y la promoción de los pobres. Todo partido, todo líder tiene que responder ante estos bienes. Si no, ya estamos con las ideologías. Lo pueden encontrar en Vaticán BA. Manifiesto de los principios no negociables. Fue una idea sobre todo del Papa Benedicto XVI, ¿no? Me ha impresionado en el Facebook de un historiador, Paul Riso Patrón, ¿no? Lo que está diciendo de lo que es la ideología comunista que está en Perú Libre. Miren, una portada del Comercio. 249 militantes figuran en el padrón del Movadet. O sea, son realidades, ¿no? ¿Qué es lo que nos han dicho los obispos en una carta fundamental? Que es un deber ir a votar. No es esto de quedarse en casa, voto viciado, voto... Hay que votar y emitir un voto responsable, bien informado. Y condena, aquí dice, el comunismo por ser sistema perverso y el capitalismo salvaje. Dos ideologías bien claritas.
Y luego nos hablan nuestros obispos de cuidar las urgentes necesidades, sobre todo de los más pobres y vulnerables. Por último, nos dicen que hay que fortalecer la democracia con una ciudadanía activa, proactiva y vigilante, que esté siempre muy atenta para preservar el orden democrático ante cualquier intento de quebrantarlo. Algunas intervenciones muy claras, como la del arzobispo de Arequipa, por un voto libre, del monseñor Eguren, que ha escrito una carta abierta también a los peruanos, y estos días tenemos que rezar, orar. De María Auxiliadora, que está celebrando el jubileo por sus 100 años y al mismo tiempo en el bicentenario, y pues tenemos que encomendarnos a San José. Ahora en este ratito vamos a hacer la novena a San José, como lo llevamos haciendo hasta el domingo. San José, que es el patrono del Perú por nuestros padres de la patria, en 1828, y que fue revalidado desde 1950. Terminamos con esta oración. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen. María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén.